quiero haceros una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí no se han preguntado alguna vez por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? ¿Verdad? Todos, creo que en algún momento todos nos hemos preguntado ¿por qué a las personas buenas les pasan cosas malas? Hay muchos cristianos que son víctimas de alguna maldición en sus vidas e innumerables cristianos en todo el mundo están llenos de una inexplicable pobreza, de calamidades y de una variedad de circunstancias adversas en sus vidas. Vidas llenas de pesares, de frustraciones, mientras luchan de manera increíble, constante, contra poderosas tentaciones, enfermedades físicas, enfermedades mentales y un montón de sucesos catastróficos en sus vidas y en la vida de sus familias. Y esto, por lo general, es que no se han dado cuenta de que esta condición, en la condición en la cual están, es el resultado de alguna maldición sobre ellos y quizás también sobre sus familias. Muchos cristianos piensan que al llegar a Cristo, las maldiciones se van, que aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador y que todas las maldiciones automáticamente se van. Y mayor parte se suelen agarrar al texto de Gálatas 3:13 que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito es todo aquel que es colgado de un madero. Y esto es cierto, pero está mal interpretado. Porque Jesús también se llevó todas las enfermedades en la cruz y que por sus llagas todos fuimos sanados, pero hay muchos cristianos que están enfermos y no pueden salir de esas enfermedades. Pero lo que Jesús sí hizo fue darnos las llaves, di conmigo, las llaves, para quebrantar toda maldición. Amén. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, se abre un nuevo mundo delante de nosotros. Amén. Pasamos de muerte a vida. Eso dice la Biblia. Pasamos de muerte a vida y ahí se abre un nuevo mundo para nosotros. Dice la Biblia que todas las cosas son hechas nuevas. Tú llegas a un nuevo amanecer en tu vida espiritual y en tu vida física. Y empiezas a conocer cosas que antes no conocías. Cosas nuevas comienzan a suceder en ti, pero traemos arrastrando consecuencias de los pecados. Aunque nuestros pecados fueron perdonados, las consecuencias del pecado se pagan. ¿Cuántos lo creen? Es así, es una realidad. Por ejemplo, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador cuando yo estaba preso y estaba en la cárcel. Y yo salí bajo fianza, Dios hizo un milagro, salí bajo fianza, Dios comenzó a transformar mi vida, pero la paga del pecado yo la tuve que pagar. O sea, Dios no es que me libró de cumplir una pena. No, yo la pena la tuve que cumplir. Pero la cumplí siendo cristiano, ya Dios había cambiado mi vida, yo ya no era la misma persona, pero la consecuencia de mi pecado yo la pagué, claro está, de la mano de Cristo, no es igual. Y cuando nosotros llegamos a Jesús, llegamos con la carga de todas las cosas, aunque nuestros pecados han sido perdonados y Dios nos perdonó, pero hay consecuencias que se arrastran, amén. La Biblia dice en Proverbios capítulo 26, verso 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Amén. Di conmigo, la maldición nunca vendrá sin causa. Y hoy yo quiero hablar de varios tipos de maldiciones que mucha gente vive con ellas y no se da cuenta. Creen que su vida tiene que ser así, creen que es producto de, no sé, pues, oye, pues es lo que me toca. Algunos dicen, es que no tengo suerte en la vida, es que a mí parece que me miró un tuerto o un bizco, o
¿Entiendes? Y la gente piensa que, bueno, pues es lo que me toca. Y no, Dios nos ha dado las herramientas para quebrantar toda maldición. ¿Cuántos dicen amén? Ahora yo te voy a hacer ciertas preguntas y yo quiero que tú las medites ahí donde estás. ¿Sí? La predicación de hoy es una enseñanza práctica. Di conmigo, una enseñanza práctica. ¿Práctica para qué? Para que tú después, haciendo un examen en tu vida, tanto tuya como la vida de tus familiares, mientras transcurre la predicación, tú vayas anotando todo en tu mente para que después tú salgas al llamado para quebrantar toda maldición. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a por ello, ¿sí? Amén. Bien. Y también los que están en casa, igual. Recuerda, piensa, vete analizándolo todo, y si hay algo que ves que se repite en tu familia, que ves que, uy, esto sí, esto también, uy, aquello también. Aunque sea una sola cosa, lo que sea, aunque dices tú, no sé más, da igual, aun eso, preséntalo delante de Dios, ¿sí? Bien. ¿Se caracteriza tu genealogía familiar por algún tipo de problema en particular? ¿Hay divorcios, incestos, pobreza, ira no controlada, incredulidad, abortos no provocados, calamidad repentina, ceguera, turbación de espíritu, alcoholismo? Fijaos, quiero hablaros, por ejemplo, de David. David adultera, ¿sí?, con Betsabé y comete asesinato cuando trama la muerte del marido de Betsabé. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El hijo que esperaba Betsabé, que era producto de ese adulterio, muere. Y Amnón, fíjate bien cómo empieza la cosa. Amnón, hijo de David, se enamora de Tamar, su hermana. Que hay un incesto ahí. La viola. Y una vez que alcanza su objetivo, la aborrece más de lo que la había amado. Después, su hijo Absalón, hijo de David, que era el preferido del padre, manda a matar a Amnón por lo que le había hecho a su hermana Tamar. Y a consecuencia del asesinato que Absalón hace, matando a su hermano, mandando matar a su hermano, huye. Y Absalón se subleva contra su padre. A consecuencia de esta rebelión, el hijo favorito de David muere a manos de 10 escuderos del jefe de la guardia de David, mientras sus cabellos quedaron enredados en un árbol. Pero claro, esto continúa. El hijo de Salomón, Salomón, hijo de Betsabé, manda a matar a su hermano Adonías. Manda a matar a su hermano Adonías, que le había querido quitar el trono. Salomón mismo tiene un problema en el área sexual, se casa con 700 mujeres y tiene, además de 700 esposas, 300 concubinas. Lo que al final lo lleva a apostatar de la fe, dando culto a otros dioses. Abre la puerta a la idolatría. ¿Qué sucede? Que el hijo de Salomón, Roboam, edifica altares a Asera y deja entrar la sodomía en el pueblo. Todo esto, fijaos bien, David peca, abre la puerta y de ahí en adelante se forma tremendo lío dentro de la familia. Y esto comienza uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Cualquiera podría decir, bueno, pero el Señor le hizo pagar
cuando el hijo con el cual que había quedado embarazada Betsabé por el adulterio, oye, murió porque fue un juicio. No, es que ahí se abrió la puerta y Satanás se metió de lleno, haciendo, por ejemplo, que este hermano que se enamora de Tamar, era una obsesión la que tenía con Tamar. Dice que hasta se enfermó y todo de esa obsesión que tuvo, y cuando realizó lo que quería, se cambió la obsesión. Ya resulta que ya no la amaba, que ahora la odiaba, no la podía ver. O sea, algo totalmente satánico. Pero claro está, se había abierto la puerta. En Primera de Reyes, capítulo 15, verso 11, uno se levantó para frenar la maldición, y este fue el rey Asa. Asa se levantó y frenó la maldición. Dice la Biblia: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas, quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho, y también privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de Asera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Fíjate hasta dónde y cuánto tiempo duró esa maldición hasta que alguien decidió ponerle fin. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí van a decidir hoy poner fin a toda maldición sobre sus vidas? Amén. Dale un aplauso al Rey. Pero fíjate en algo, lamentablemente hoy en día los cristianos han perdido totalmente el sentido de la herencia. Pero que tú y yo la hayamos perdido no quiere decir que Dios la haya perdido y que el enemigo la haya perdido. Porque Dios es un Dios misericordioso, pero también es un Dios justo. Y es justo con nosotros, pero también es justo con el enemigo. Y muchas veces el enemigo arremete contra nosotros porque tiene un derecho legal dado por nosotros o por nuestros padres a causa del pecado. Ahora, ¿soy yo culpable de los pecados de mis padres? No. Pero podría estar pagando las consecuencias de su pecado. Ahora, ¿cómo rompo yo, pastor, una maldición generacional? Primero, pidiendo perdón por mi pecado y por el pecado de mis padres. El libro de Levítico, capítulo 26, verso 39, en la Nueva Versión Internacional dice: aquellos de vosotros que sobrevivan serán abatidos en país enemigo, porque a sus pecados se añadirá el de sus padres. Pero si confiesan su maldad y la maldad de sus padres y su traición y constante rebeldía contra mí, las cuales me han obligado a enviarlos al país de sus enemigos, y si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado, creo que es claro, ¿verdad? Entonces me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac y Abraham, y también me acordaré de la tierra. Fíjate que es muy clara la Biblia. Habla que cuando tú te arrepientes, dice, si su obstinado corazón se humilla y reconoce su pecado. Ahí dicen, entonces me acordaré de mi pacto. ¿Cuántos saben que hay un pacto hecho en la cruz? Amén. Hay un pacto hecho en la cruz. Entonces, cuando tú te humillas y reconoces tu pecado y vienes por el pecado de tus padres, porque ¿cuántos de aquí sabéis? Yo me he arrepentido de un montón de cosas que hicieron mis padres, mi padre y mi madre, que yo me acuerdo cosas que no estaban bien y yo he pedido perdón por eso al Señor. Y cosas que el Señor trajo a mi corazón, imágenes, cosas que Dios traía a mi corazón que habían hecho mis antepasados, o incluso hablando con mi madre, le preguntaba, y con mi padre, que en paz descanse, me acuerdo que le hice ciertas preguntas y él, pues esto, aquello, tal, y me respondía, yo decía, pero esto está mal.
Y entonces eso me llevaba a pedir perdón, porque tenemos que sacudirnos de toda herencia de maldad en nuestras vidas. Amén. No podemos gloriarnos porque nuestros padres, no, porque es que mi padre era muy bueno haciendo negocios y tal, pero eran negocios ilícitos, eran negocios en los cuales se estaba engañando, en los cuales se estaba... Eso no es para gloriarse, eso es para pedir perdón. Eso es para decir, Señor, perdóname. Señor, perdona el pecado de mis padres. ¿Cuántos dicen amén? ¿No habéis pensado nunca por qué padres alcohólicos tienen hijos alcohólicos? No es solo por los patrones de conducta que aprenden, sino por los pecados heredados. En Esdras capítulo 9, verso 7 dice: desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de los reyes de las tierras, a espada, cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. Amén. Tenemos que sacudirnos de toda herencia negativa de nuestros padres y de sacudirnos de todo eso. Quizás tú puedes decir, no, yo realmente, yo estoy bien, o sea, yo me arrepentí de todo pecado, no soy la misma persona, ya no estoy haciendo las clases de cosas que hacía, etc., etc., pero ves que hay consecuencias en tu vida. Pero empiezas a pensar y dices, sí, pero mi papá, mi abuelo, el abuelo de mi madre, hacían cosas ilícitas, cosas que no estaban bien. Entonces son cosas por las cuales hoy tienes que arrepentirte también. ¿Amén? Porque todo lo que rompas tú aquí hoy serán cosas que después no hereden tus hijos. Yo no quiero que mis hijos hereden las consecuencias ni de mis antepasados ni de mis pecados, sino con sabiduría y con dirección de Dios poder romper toda maldad, todo atismo de maldad que pueda haber en mi ascendencia, para que mi descendencia sea bendita. Amén. En Primera de Reyes, capítulo 2, versos 26 y 27, para que veáis ustedes cómo se cumplen las maldiciones generacionales. Hay gente que ve la maldición o gente que yo veo en algunos lugares que hablan, se toman estas cosas como cosas fantásticas. No, no es fantasía, es una realidad. Es una realidad. Está ahí. Que tú lo creas o que no lo creas, no va a evitar que te suceda, que las consecuencias lleguen a tu vida. Tú puedes creer o no creer que existe una ley que no te deja pasar de 120 kilómetros por hora por la autopista. Tú puedes decir, bueno, yo no me lo creo. Y vas a 140 por la autopista. Te llega la multa a tu casa, te han hecho una fotito. ¡Hala! Tienes que pagar. Ay, pero yo no creía. Da igual que lo creas o que no lo creas. La consecuencia la vas a pagar. Porque la paga del pecado es muerte. Amén. El pecado trae consecuencias. Ok, y para que veas que las maldiciones generacionales se cumplen, fíjate, en Primera de Reyes capítulo 2, versos 26 y 27 dice: el rey dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte, pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre. Y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Dios trajo una maldición sobre Elí, el sumo sacerdote. Él tenía 2 hijos que se tomaban a la torera todo. Hacían lo que querían, cogían de las ofrendas, fornicaban con las mujeres. Y el padre, Elí, venía como a darle consejos de pañitos suaves.
Ay, hijo, no está bien que hagas esas cosas, no es bueno, deberías, no está bien, ay, cuidado, no te vayas a ofender. ¿Sabéis cuántos padres me encuentro así? Que tienen ese mismo espíritu, el espíritu de Elí, que teniendo un gran ministerio no saben corregir bien a sus hijos. Y después, ¿sabes lo que pasó? Vino una maldición sobre Elí y sus 2 hijos murieron. Y Elí murió. Pero esa maldición era para él y para su descendencia. Y Abiatar era de esa descendencia, de la descendencia de Elí. Y fíjate que pasaron años, y ahora el tiempo de los reyes, Salomón fue usado por Dios para que se cumpliese la palabra de Jehová que Jehová le había dado a Elí, la maldición que Dios había decretado sobre Elí. Por eso no se juega con el pecado y no se juega con la maldición. Se obedece a Dios y se lleva delante de Dios cuando hay un pequeño atismo de algo. No, Señor, yo esto lo traigo delante de ti. Amén. Así que gracias a Dios por el día de hoy, porque le vamos a poner fin. Y hoy vamos a terminar con esa maldición que viene de los pecados de nuestros antepasados. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Amén. Hoy vamos a acabar con esas maldiciones generacionales. No más esa maldición sobre tu vida, ¿sí? Segundo, maldiciones por desobediencia directa a Dios, cuando tú desobedeces a Dios. En Deuteronomio capítulo 28, verso 15 en adelante, es muy claro, está clarísimo. Léelo bien, porque ahí vas a ver las consecuencias de lo que es desobedecer a Dios. Por ejemplo, Saúl, por su desobediencia perdió el trono él y sus hijos a consecuencia de su pecado. Toda su descendencia murió, exceptuando Mefiboset, por el pacto de David con Jonatán. Incluso algunos de los descendientes que le quedaban a Saúl, David los entregó a los gabaonitas, porque Saúl, en su celo por los hijos de Israel y de Judá, empezó a matar gabaonitas injustamente. Porque Israel tenía un pacto con Gabaón desde los días de Josué. Y entonces vino una maldición sobre Israel. Fíjate en 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1, dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo: es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Fíjate, no es normal 3 años. Fíjate bien. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. O sea, 3 años seguidos, hambre en la tierra. Yo te digo algo, si tú ves que 3 años consecutivos, tú ves que hay pobreza, que ves que algo se está repitiendo, que no sales adelante, ves que entonces puede haber una maldición operando ahí. Una maldición operando. Fíjate que él le consulta a Dios y Dios le da la respuesta del por qué. También David, cuando censó al pueblo, vino una maldición sobre el pueblo. Y Dios mandó su ángel y murieron 70,000 hombres. Hasta que David se postra y pide que fuera sobre él la maldición. Y Dios mismo le da las instrucciones para que esa maldición se pare. Él le dijo que ofreciera una ofrenda, pero una ofrenda esforzada. Fíjate bien cómo habla y dice, una ofrenda esforzada en la era de Araúna. Y Araúna, viendo que el rey venía, que quería ofrecer una ofrenda en sus tierras al Señor, Araúna le quiere regalar los bueyes y la madera para el holocausto. Pero mira
la respuesta de David en 2 de Samuel. Dice, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata y edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Amén. ¿Os dais cuenta? Fíjate que él dice, no ofreceré a mi Dios ofrendas que no me cuesten nada. Y dice que dio el que una ofrenda esforzada. Mis hermanos, os lo he dicho muchas veces, pero me gusta repetirlo. La ofrenda es un arma espiritual. Dilo otra vez, es un arma espiritual. No es que tú vienes y dices, bueno, oye, pues toca el momento de dar algo a la iglesia. No, eso no es así. Olvídate. No, tú no vienes aquí a dar algo a la iglesia. No. Tú vienes a ofrendar sabiendo que lo que tú traes es un arma espiritual. Tú peleas contra el enemigo. Cuando tú vienes con tu ofrenda, ven creyendo que Dios va a darte... va a multiplicar tu ofrenda, que Dios va a multiplicar tu sementera, que Dios te va a dar una cosecha impresionante a tu vida. Pero tienes que creer, tienes que ver las cosas como Dios las ve. Si las ves de una manera natural, no vas a alcanzar lo sobrenatural. Tienes que verla como Dios la ve para que tú alcances lo sobrenatural en tu vida. Amén. Así que Dios, juntamente con la maldición, te da también la salida a estas clases de maldiciones, cuando vienen por la desobediencia directa a Dios. Pero cuando tú te haces el sordo y no quieres, Dios va a llevarte hasta que doblegues tu corazón. Fijaos. En Deuteronomio 28:15 en adelante dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y dice un montón de maldiciones. Pero también hay gente que puede decir, bueno, pero yo estoy bien, me va bien el trabajo, me va bien en mi empresa, realmente Dios me bendijo, Dios me ha bendecido, pero ahora resulta que dice, bueno, esto conmigo no va. Y tú desobedeces a Dios, no quieres saber nada, Dios te bendijo, pero ahora tú vas a tu bola. La Biblia dice en Malaquías, capítulo 2, verso 3, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Se hace. A Dios lo que le interesa de ti es tu corazón, tu persona, tú. Dios te da, Dios te bendice, Dios abre las ventanas de los cielos, Dios quiere que prosperes, pero Dios está más interesado en ti, en tu corazón. Amén. El resto son las consecuencias de tener una intimidad con Dios y de vivir una vida acorde con el Señor. Todo eso son consecuencias, bendiciones de vivir una vida en sintonía con Dios. Las bendiciones de Dios, todo lo que viene a tu vida. Pero cuando tú decides caminar de espaldas a Dios, no creerle al Señor, bueno, pues entonces tendrás que... las consecuencias las vas a tener que aceptar como vienen, ¿sí? Pero cuando tú le obedeces a Él y caminas conforme a lo que Él dice, escúchame bien, vas a experimentar bendición en tu vida y en tu familia. Amén. ¿Cuántos están dispuestos hoy a afinar sus oídos a lo que Dios les está hablando para que hoy pueda ser el día de su liberación? Dale un aplauso al Rey. Seguimos. Las puertas abiertas al enemigo. Cuando en tu vida hay puertas abiertas al pecado, tú le das a Satanás el derecho legal
de entrar y que en tu vida haya maldición. Amén. Cuando tú le abres las puertas, escúchame bien, tú puedes decir, mi vida es de Cristo, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, y la Biblia dice que yo fui comprado por su sangre. Y yo te digo, sí, es verdad. Pero cuando tú pecas e insistes en ese pecado, tú le abres las puertas a Satanás. En ese área tú le estás abriendo las puertas y Satanás toma un derecho legal sobre ti. Porque él va y le dice, pero mira tu hijo, esto. ¿Satanás tenía algún derecho legal sobre Adán? ¿Sobre Eva? No. Satanás los tentó, pero ellos pecaron, tomaron la decisión de pecar y perdieron todo lo que Dios les había dado. Lo perdieron. ¿Por qué? Porque abrieron la puerta al pecado, invitaron a Satanás a sus vidas. Os voy a leer un texto. Dice, Josué, después de haber enfrentado una gran batalla a Jericó y que cayeron los muros de Jericó, ¿cuántos saben esa historia? Amén. Caen los muros de Jericó y todo lo demás. Él estaba eufórico, habían entrado y habían conquistado. Y entonces ellos tenían que, la ciudad que seguía era Jai. Y Jai era una ciudad chiquitita, no hacía falta mandar a todo el mundo. Entonces él mandó un grupo de hombres para conquistar Jai. Y en ningún lugar dice que Jai, o sea, que la gente que mandó estuvieran en pecado. No. Es más, era un grupo selecto que Josué mandó, buenos hombres, hombres dedicados, hombres valientes, y los manda a conquistar Jai. Y entonces vemos que ellos pierden la batalla contra Jai. La pierden. Y Josué ora al Señor. Y date cuenta que dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Hubo alguien que hizo algo que Dios había prohibido, porque Dios había dicho, no toquéis nada, no cogéis nada, no cojáis nada para vosotros de Jericó. Ellos no podían coger nada, pero hubo alguien que dijo, bueno, esto es para mí, aquí nadie se entera. Y dice, y subieron de allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta de Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Fijaos bien que aquellos 36 hombres murieron porque hubo un pecado, alguien abrió la puerta, alguien desobedeció a Dios. El pecado abre la puerta. No abras puertas al enemigo. No le des derecho legal al enemigo sobre tu vida. Y Josué entonces se postra sobre su rostro y comienza a orar a Dios. Y Dios le dice, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Pues los hijos de Israel han cometido una prevaricación en cuanto al anatema. Entonces Dios le dice lo que pasó, quién lo había hecho, qué es lo que había pasado. Y encontraron eso, Josué destruye eso, se quita el pecado, van a Jai y lo conquistan. Amén. Cuando desobedecemos, abrimos puertas y le damos a Satanás ese derecho legal de atacarnos, de atacar nuestras familias, de atacar nuestra casa, nuestros hijos, porque hemos abierto puertas. Hoy cierra toda puerta que le hayas abierto al enemigo en tu vida para que tus hijos puedan estar bien y tu casa pueda estar bien. Amén. No dejes que Satanás cobre ningún derecho legal sobre ti. Maldiciones autoimpuestas. Hay gente que se maldice. La Biblia dice, fíjate bien, en Marcos capítulo 11, verso 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera, di conmigo cualquiera,
que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchas veces cuando leemos este texto pensamos que viene precedido de algo positivo, de algo bueno. Y cogemos este texto pensando que cualquier cosa que pidamos a Dios positiva, Dios nos la va a conceder. Pero lo gracioso de esto es que aquí Dios nos está dando una enseñanza todavía mayor. Amén. Porque en el contexto de esto que se está diciendo aquí, viene precedido no de una bendición, sino de una maldición que Jesús echa a la higuera, porque no daba fruto. O sea, Jesús maldice la higuera, se van, pasa, la maldice porque vio que estaba con muchas flores pero no tenía fruto, maldice la higuera, se van y cuando vuelven, la higuera se había secado desde sus raíces. Y entonces es cuando da esta enseñanza. Cuando tu boca la usas para maldecir, cuidado con lo que hablas. Hay gente que en su ignorancia maldicen a sus hijos, en su ignorancia maldicen a su esposo, en su ignorancia se maldicen a sí mismos, en su ignorancia hacen desastres con su boca. Y después dicen, pero no era mi intención, no es lo que yo pensaba, no es lo que yo pienso de él. Él sabe que yo lo quiero, ella sabe que yo la quiero, ellos saben que yo los quiero. Pero tú ya soltaste eso por la boca. Que ellos lo sepan y que no sea tu intención, no quiere decir que no se vaya a cumplir aquello que soltaste. Por ejemplo, nosotros, los gitanos, tenemos un problema con eso, porque somos propensos a soltar maldiciones por la boca. Es verdad, yo te hablo de mí. Yo ya, gracias a Dios, Cristo me liberó de todo eso. Eso ya no está en mi vocabulario, pero realmente somos propensos a eso, ¿no? Y no solo los gitanos, conozco muchas personas que no son gitanas y también son propensas a eso, a maldecir, a decir, pues esto, pues aquello y hablar maldición, ¿ok? Entonces, tenemos que cuidar nuestra lengua porque con nuestra lengua podemos bendecir y podemos maldecir y eso se hace una realidad. Tenemos que educar nuestra lengua a dar bendición. Jesús dijo, bendecid y no maldigáis. Amén. Y no lo dijo como un consejo, lo dijo como una orden. Él lo dio como un mandamiento. Bendecid y no maldigáis. Amén. Tenemos que bendecir. Bendecíos los unos a los otros. Bendecid a vuestros enemigos. Todo esto lo dice el Señor. Bendecid a vuestros enemigos. ¿Qué digo? Bendecir a mi enemigo. Sí, dice que lo bendigas, dice el Señor. O sea, cuando Dios te habla de esta manera, es porque Dios mismo no quiere que uses tu boca para hablar maldición, sino que uses tu boca para hablar lo que Dios está hablando. Amén. En las maldiciones autoimpuestas son aquellas que nosotros mismos declaramos sobre nuestras vidas. Palabras como, nunca lo voy a conseguir, es que no soy bueno para nada, mi abuela y mi madre murieron de esto, seguro yo me muero también, etc, etc, etc. En Mateo capítulo 27, versos 24 y 25 dice, viendo Pilato que no adelantaba, esto fue cuando fueron a crucificar al Señor y estaba el Señor Jesucristo y Barrabás, y está Pilato allí, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ellos mismos se automaldijeron y maldijeron su descendencia. Cuando dijeron sus hijos, está hablando de su descendencia.
Y fíjate cómo se cumplió. El general, en el año 70 después de Cristo, el general romano Tito Flavio Sabino Vespasiano destruyó el templo, no dejando piedra sobre piedra como Jesús lo había profetizado. Y los judíos fueron expulsados de su país en lo que se conoce como la Gran Diáspora y fueron condenados al exilio de tal manera que estuvieron a punto de ser exterminados varias veces. Aunque la última más fuerte fue la de Hitler, que casi extermina al pueblo judío. Casi llegaron al exterminio. Así que fíjate hasta qué punto puede llegar una maldición. Amén. Hoy es ese día en el que Dios te ha traído a este lugar para que tú quebrantes toda maldición en tu vida, en la vida de tus hijos y en tu descendencia. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Un aplauso al Rey. Suba la alabanza. Así que vamos a ponernos de pie. Y rápidamente quiero decir al pueblo, si has identificado alguna de estas maldiciones en tu vida o otras, o ves cosas que pasaron en tu familia que se están repitiendo en ti, como desobedecer a Dios en una dirección clara que Él te mandó y pasaste de todo, ya sea porque Satanás te tentó o porque tu carne o porque la gente, porque tienes puertas abiertas a Satanás, porque te está atacando y no sabes qué hacer, porque un día te automaldijiste y aquello que profetizaste sobre tu vida se está cumpliendo. Es el momento de que tú pases aquí al frente y le pidas al Señor que quebrante toda maldición, ¿sí? Rápido, todos adelante. Vamos los de atrás, pasen más al frente, sí, para dejar paso a los que vienen detrás. Sí, eso es. Ajá. Bien. Vamos cada uno en su lugar, porque es tiempo de que cada uno haya examinado su vida, ¿sí? Y le pida al Señor que obre en sus vidas. Sí, vamos, todos adelante, sí. Bien, si estás ahí detrás, si tú ves que eso es una realidad, ven para acá y pídele a Dios. Mira, esto se repite, yo estoy viendo cosas parecidas, creo que tal, me veo reflejado en esto, en aquello. Rápido, ven y dile al Señor. Amén. Brujería. En tu familia se hizo brujería. Tarot, horóscopos, cartomancia, yoga, artes marciales, cosas que tienen que ver con todo lo asiático, todo lo que tiene que ver con eso. Viene maldición. Maldición viene a tu vida. Dios dice que persigue la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. No es una broma la maldición. Puede acabar con tu vida y con la de tu descendencia. Tienes que ser astuto y tomar cartas en el asunto. Amén. No puedes dejar que Satanás tome un derecho legal sobre tu vida. Prostitución. Ha habido prostitución en tu ascendencia, por ejemplo, o ha habido promiscuidad sexual. Tu padre era un mujeriego, tenía varias mujeres, tu madre fue infiel, tu abuela, tu abuelo
adictos a pornografía, adictos a la masturbación, adictos a todo lo que tenga que ver con sexo, lesbianismo, homosexualismo, sodomía, lo que sea, trae maldición a las vidas, maldición a las familias. Entonces, no es una broma, tenemos que mirar en nuestra ascendencia qué es lo que ha habido para poder quebrantar toda maldición y se rompa sobre la vida de nuestros hijos. Amén. Así que levanta tus manos ahí. Levanta tus manos bien alto. Señor, hoy venimos delante de ti a quebrantar toda maldición sobre nuestras vidas. A quebrantar toda maldición que viene por el pecado nuestro y de nuestros padres. Te pedimos perdón. Repite conmigo: Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Yo te pido perdón por mis pecados. Reconozco que soy pecador y me humillo delante de ti. Perdona todos mis pecados y perdona también los pecados de mis antepasados. Lo que hizo mi padre, lo que hizo mi madre, mis abuelos, mis tatarabuelos. Yo te pido perdón por sus pecados, Señor. Y hoy yo me levanto con la autoridad que tú me has dado en Cristo Jesús, porque dice tu palabra que tú has muerto también por mis maldiciones y te has hecho maldición al ser puesto en una cruz. Así, Señor, yo tomo esa promesa en mi vida y hoy freno, quebranto toda maldición en mi vida, en la de mis hijos, y declaro que una maldición no tocará más la vida de mis hijos. Señor, te pido perdón por las veces que yo te he desobedecido. Te pido que me muestres qué tengo que hacer, Señor, para quebrantar esa maldición. Tú le dijiste a David que diera una ofrenda esforzada en el altar. Pero yo, Señor, hoy vengo delante de ti como ofrenda y olor agradable. Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú me muestres qué es lo que yo tengo que hacer. Y te pido perdón por esa desobediencia. Dilo. Te pido perdón por haberte desobedecido. Nunca más quiero desobedecerte. Yo quiero obedecerte y ser leal a ti. Te doy gracias porque tu Espíritu Santo está conmigo y Él me lleva a toda la verdad. Gracias, Señor. Y declaro que ninguna maldición vendrá sobre mi vida ni sobre mis hijos. Señor, te pido perdón por las veces que he pecado con mi boca. Quebranto, rompo toda maldición que yo he declarado sobre mis hijos, sobre mi esposo, sobre mi esposa, sobre mi esposa. Dilo, hombres, sobre mi esposa. Te pido perdón. Y te pido, Señor, que esas maldiciones se echen en el olvido. Pido la bendición sobre mi vida, sobre la de mi marido, sobre lo de mi esposa, sobre mis hijos y toda mi descendencia.
Yo los bendigo. Bendigo su entrar y su salir. Bendigo su arteza de amasar. Bendigo las manos de ellos. Bendigo mi cabeza. Bendigo mi vida. Declaro que soy obra perfecta de Dios. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y yo tengo lo que Dios dice que tengo. Puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Por eso bendigo mi vida y bendigo mi familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Levanta tus manos ahí. Levanta tus manos. Repite conmigo: Señor, pido perdón por toda obra del demonio en mi vida, a la cual yo le he dado entrada con mi pecado. Señor, te pido perdón por las veces que yo te desobedecí yendo a ocultistas, a cosas asiáticas como puede ser el yoga, como puede ser todo lo que tenga que ver con lo asiático, todo lo que tenga que ver, ya sean artes marciales, ya sea yoga, ya sea todo aquello que esté vinculado con ello. Señor, perdóname. Perdóname por creer en los horóscopos. Señor, perdóname por haber ido al tarot, haber ido a la medium, haberme echado los caracoles, los pozos del café y todo esto. Yo me arrepiento, dilo. Yo me arrepiento. Yo me arrepiento. Y te pido perdón. Me humillo delante de ti. Y declaro que solo tú eres Dios. Solo tú eres Dios. Y que solo tú vives. Y que tú eres mi Dios. Y que no hay nada por encima de ti. Señor, gracias, porque tú oyes cuando tu pueblo se humilla. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.